Hola chicas, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien ante toda esta situación que está pasando actualmente. Y bien, vamos a comenzar con este nuevo tema que es acerca de las estructuras de datos geométricos en dos dimensiones, ¿sí? Sin embargo, aquí ustedes en sus exposiciones estuvieron realizando el tema en función de las estructuras de datos vectoriales. Pues ahora lo que vamos a hacer es realizar la indagación de estas estructuras, pero en función de un dato de tipo raster. ¿Sí? Recuerden que tenemos dos tipos de modelos cuando trabajamos con sistemas de información geográfica. Tenemos los modelos el modelo vectorial, ¿sí? El cual está descrito por las primitivas geométricas que son punto, línea y polígono. Y por otro lado tenemos el modelo raster, ¿sí? Que es una imagen, ¿sí? En función de píxeles, ¿ok? Entonces, en las estructuras de datos raster utilizamos un modelo raster para la representación de la realidad, ¿sí? Y es un método en el cual realizamos el almacenamiento de ciertas variables o de ciertos elementos, ¿sí? Este tipo de modelo raster lo podemos procesar y lo podemos visualizar. También tiene cada uno de sus píxeles o cada una de las unidades que conforman la imagen coordenadas, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a poder representar la superficie. Normalmente un modelo de datos raster se va a dividir en filas y columnas, ¿sí? Y estas filas y columnas van a estar en función de unidades o píxeles, ¿sí? Los cuales van a llegar a formar una malla, o también se le conoce a esa malla como rejilla rectangular, ¿sí? Esta malla, a su vez, dijimos que estaba compuesta por píxeles o celdas, ¿sí? Que tienen un tamaño definido. Ese tamaño puede ser un tamaño cuadrado, es decir, por ejemplo, un píxel que tenga un tamaño de 30 metros por 30 metros, o puede ser un tamaño rectangular también, ¿sí? De 15 metros por 25 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes en la pantalla un ejemplo de cómo nosotros consideramos dentro de las ciencias geoespaciales un modelo raster, ¿sí? Tenemos una imagen en donde nosotros podemos representar o visualizar datos, como se ven aquí, por ejemplo, ¿sí? O podemos representar el territorio, como en el caso de las imágenes satelitales. Si nosotros hacemos una ampliación de una zona de esa imagen raster, podemos darnos cuenta que está compuesta por distintos píxeles, ¿sí? Pero a su vez esos píxeles representan una matriz de datos, como lo tenemos aquí en esta parte de la imagen, ¿ok? Una matriz de datos en donde cada píxel tiene un valor definido, dependiendo de la variable, ¿sí? Que estemos analizando. Puede ser, por ejemplo, que ese píxel tenga datos de elevación sobre el nivel medio del mar. Puede ser que ese píxel tenga datos de temperatura, precipitación, ¿sí? Un valor de número digital de acuerdo a valores de radiancia en una imagen satelital, etc. ¿Sí? Entonces, el modelo raster puede representar diversas variables, ¿ok? Los datos raster nos ayudan también a representar la realidad, ¿sí? Hacer una abstracción. Nosotros tenemos aquí en la imagen el mundo real y cómo sería su representación en un modelo raster, ¿sí? Cada píxel va a agrupar una variable o una característica de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes aquí lo pueden ver bien, los píxeles que son de color blanco representan un camino, ¿sí? Los píxeles de color verde seco, como verde olivo, representan los árboles, ¿sí? Los otros píxeles de un verde más vivo representan pues esta parte como de pasto, de ahí de la realidad, y estos 4 píxeles naranjas representan aquí esta iglesia, ¿sí? Entonces a través de un modelo raster nosotros podemos representar el espacio, ¿sí? Un espacio que no es continuo, ¿sí? Sino que más bien se divide en unidades discretas, ¿sí? Esto quiere decir, que tenemos una variabilidad por ahí a lo largo de el territorio, ¿sí? Es decir, vamos a representar la anisotropía de la superficie, es decir, la variación. Y en este caso, un modelo raster en algunas ocasiones representa una forma mejor, ¿sí? O más ideal para realizar ciertas operaciones.
Ajá. Por ejemplo, si yo quiero realizar una superposición de capas, ¿sí? O calcular variables a partir de otros datos, entonces un modelo raster representa una mejor opción que un modelo vectorial. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos este tema de operadores matriciales, ¿ok? En un modelo de datos raster, ¿sí? Tenemos también una estructura bajo la cual se van a almacenar los datos de ese raster, ¿sí? En este caso, las estructuras raster, a diferencia de las estructuras de datos vectoriales que ustedes estuvieron investigando en sus exposiciones, ¿sí? Son un poquito diferentes, ¿sí? Porque un modelo de datos raster va a requerir un poco más de espacio de almacenamiento que un modelo vectorial, ¿sí? Y este tamaño de almacenamiento del modelo raster va a depender de ciertas características con las que cuente ese archivo o esa imagen como tal, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo está estructurada la matriz de datos del raster, ¿sí? Va a ser el tamaño de almacenamiento. Y aquí tenemos uno de los aspectos que juegan un papel muy importante dentro del espacio de almacenamiento, que es el tamaño de la celda, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí la abstracción de la realidad. En este caso, este es el modelo de la realidad, un polígono que tiene una superficie de 71 metros cuadrados. ¿Cómo lo representamos en un modelo raster? Pues a partir de píxeles, ¿sí? Pero dependiendo de las características de ese píxel es la medida o la manera en la que vamos a tener representada la información, ¿sí? Es decir, si yo tengo un modelo raster en donde cada uno de mis píxeles que tengo aquí en la imagen tienen un tamaño de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Entonces la representación de ese polígono sería mucho más fina, porque tenemos una resolución espacial muy alta, ¿sí? Y más o menos nos estaríamos aproximando a la realidad. Si se dan cuenta aquí, el tamaño del polígono cambia un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos considerando ciertas zonas dentro del polígono y estamos considerando otros píxeles por acá afuera, ¿sí? Entonces se trata de hacer la representación lo más fiel a la realidad posible, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un tamaño de celda muy pequeño? Esto quiere decir que voy a tener una resolución muy alta, es decir, una finura espacial alta. Sí, voy a poder observar o identificar todos los elementos dentro de mi imagen con una mayor facilidad. Sin embargo, el archivo se hace muy pesado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa finura espacial que yo tengo, requiero más espacio de almacenamiento, ¿sí? Y eso trae consigo que el despliegue o la visualización del producto sea mucho más lento y también el procesamiento, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el tamaño de píxel incrementa a 2 metros por 2 metros? Entonces el polígono, si se dan cuenta aquí, ya no se va a representar tan fielmente como lo tenemos acá en el primer modelo raster, ¿sí? Sino que va a tener un poquito más de generalización, ¿ok? En este caso, al el tamaño de celda incrementarse, tenemos una finura espacial más baja, ¿sí? Es decir, va a ser más difícil representar fielmente la forma de ese polígono que tenemos en la imagen, ¿sí? Pero el tamaño de almacenamiento se va a reducir, el procesamiento va a ser más rápido y también la visualización o despliegue de ese archivo raster, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ya un tamaño de celda más grande? Por ejemplo, aquí en la imagen nos dan un tamaño de celda de 4 metros por 4 metros, ¿sí? ¿Qué pasa con el polígono? El polígono se distorsiona totalmente, ¿sí? Se trata de cubrir de acuerdo a los rasters, a los píxeles, perdón, que tenemos por ahí en el modelo raster. El área del polígono cambia totalmente, ¿sí? Sin embargo, aquí, aunque tenemos una finura espacial muy baja, el tamaño de almacenamiento es mucho menor, ¿sí? El procesamiento es más rápido y el despliegue también es más rápido, ¿sí? Sin embargo, pues la representación de la realidad se generaliza, ¿sí? Entonces esos son los aspectos que debemos de considerar cuando trabajamos con un archivo tipo raster, ¿ok?
Dentro de los modelos o de las estructuras de datos raster, estos modelos se van a componer de píxeles, ¿sí? Un píxel ustedes ya saben que es la abreviación de Picture Element, ¿sí? Y normalmente ese píxel lo ocupamos en ambientes de ciencias geoespaciales, ¿sí? Llámese en modelos digitales de elevación, en teledetección para las imágenes satelitales, etcétera, ¿sí? Un píxel para nosotros es una celda, ¿sí? O el elemento mínimo, ¿sí? La unidad mínima dentro de el modelo raster que tiene información. Ajá. Y este conjunto de píxeles que nosotros vamos a estar observando dentro de un modelo raster, pues va a componer una malla, ¿sí? Ese píxel va a ser el elemento más pequeño que hay dentro del modelo raster. Sin embargo, cada píxel es independiente y tiene un valor distinto, ¿sí? Nosotros ese valor distinto normalmente lo representamos a partir de una rampa de colores, ¿sí? Puede ser una rampa de colores de azul a rojo para representar la variación en la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Pero cada píxel es independiente y tiene un valor único, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esos píxeles es como se manejan las estructuras de datos raster, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice esta definición que el tamaño del píxel debe ser la mitad de la longitud más pequeña que sea necesario representar, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que vamos a representar, pues es la cantidad de píxeles que se pueden necesitar, ¿ok? Y dice también que a mayor tamaño de la celda, menor será el número de filas y columnas de la malla que cubre la superficie. Es decir, entre el píxel sea más pequeño, va a ocupar menos filas y columnas, la cuadrícula no va a tener tantos elementos y por ende vamos a tener un raster de un procesamiento más rápido, ¿sí? Y de poco tamaño de almacenamiento. Si por el contrario tenemos un raster en donde el tamaño de celda es muy pequeñito, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener muchas más filas y más columnas, ¿sí? El tamaño de almacenamiento va a ser muy grande y el procesamiento va a ser lento. Es lo que pasa con las imágenes satelitales. Por ejemplo, las imágenes Landsat llegan a tener una cuadrícula o una malla de hasta 7900 filas por 6900 columnas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son muchos píxeles los que tenemos ahí. Por eso las imágenes Landsat son muy pesadas, ¿sí? A pesar de que la resolución espacial es fina. Ajá. Aquí tenemos algunos métodos de encodaje o métodos de almacenamiento de los datos raster. Tenemos que tenemos aquí en la pantalla, que se llama enumeración exhaustiva. Es uno de los modelos raster más populares para almacenar datos. Y esta estructura de datos raster, ¿sí? Tiene la principal característica de que el píxel o todos los píxeles de ese modelo se van a almacenar de manera individual, ¿sí? Es decir, que aunque el dato se repita, ese valor se vuelve a almacenar, ¿sí? Aquí en este tipo de método de encodaje tenemos redundancia de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelven a repetir muchas veces. Y lo podemos ver aquí en el ejemplo de la imagen, ¿sí? Tenemos esta representación raster y los datos se van a almacenar de acuerdo a fila, ¿sí? Tenemos la primer fila, tenemos 4 valores de A y cada píxel se registra de manera individual con ese valor de A, ¿sí? Después tenemos 4 valores de 0 y se registran de manera individual. Y así sucesivamente hasta completar todas las filas que tenemos aquí en nuestro modelo raster, ¿sí? Debido a que en este tipo de método tenemos redundancia, es decir, que se repiten estos datos aunque tengamos el mismo valor, ¿sí? En este caso, eso representa un mayor espacio de almacenamiento, ¿sí? No hay ningún método de compresión que permita que esos valores repetidos, ¿sí?, se simplifiquen para que eso cause que el raster tenga un valor más pequeño, ¿ok? Entonces, este es uno de los modelos
más ocupado, sin embargo no es muy recomendado debido a la redundancia de los datos. ¿Ok? Después tenemos el modelo de codificación por grupos de longitud variable, o también conocido como run length, ¿sí? Este es un método muy parecido al método de numeración exhaustiva, sin embargo aquí ya agregamos la compresión de las imágenes, ¿sí? Es decir, que si tenemos valores que se repiten dentro de nuestro modelo raster, la información aquí en este modelo se compacta, ¿sí? Y evita la redundancia de los datos. ¿Ok? Nos dice también aquí que si solo existe una celda con ese valor, el tamaño se duplica, pero se reduce considerablemente en el caso de 3 o más celdas idénticas, ¿sí? Es decir, si dentro de todo nuestro modelo raster tenemos una celda que tiene el valor 52 y es la única celda que tiene ese valor se va a duplicar en cuanto al tamaño, ¿sí? Pero si hay más de 2 celdas que tienen ese mismo valor, entonces se reduce, es decir, se evita la redundancia de los datos. ¿Ok? Y aquí tenemos el ejemplo de este modelo de datos run length. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí nos dice en la primera fila cuántos píxeles tienen el valor de A, nos dice 4. En la segunda fila, ¿cuántos píxeles tienen el valor de A? 5. En la tercera fila, ¿cuántos píxeles tienen el valor de A? 4. Y así sucesivamente va a ir haciéndolo fila por fila dependiendo del valor que encuentre, como lo están viendo por aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que funciona este método de run length, ¿sí? Es muy recomendado debido a que ya tiene un método de compresión. Ese método de encodaje lo podemos encontrar en archivos como el JPG 2000, ¿sí? O el JPG o PNG, ¿ok? Tenemos aquí este diagramita, esta tablita, perdón, que nos muestra las ventajas y desventajas de utilizar tanto un modelo raster como un modelo vectorial para la representación de los datos. Por ejemplo, si nosotros queremos representar la propiedad de la precisión gráfica, ¿sí? Es decir, que queremos representar la realidad del territorio con una precisión o una exactitud muy cercana a la realidad, en este sentido nos sirve mejor un modelo de datos vectoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos representar un polígono, ¿sí? O determinar el tamaño de un cuerpo de agua, ¿sí? A partir de un vector se puede hacer mucho mejor eso. Si lo hacemos a partir de un raster, claro que se puede determinar la superficie de un polígono, ¿sí? O de un cuerpo de agua, por ejemplo. Sin embargo, esto va a estar en función de cada uno de los píxeles de acuerdo a qué tamaño tiene ese píxel. Entonces, para la precisión gráfica, un vector nos sirve de mejor manera, ¿sí? En la cartografía tradicional ocupamos ¿qué tipo de modelos? Pues un modelo de datos vectorial. ¿Por qué? Porque a partir de los puntos, líneas y polígonos podemos representar distintos elementos de la realidad, como por ejemplo los ríos, carreteras, ¿sí? Redes eléctricas, lo podemos representar a partir de una línea, cuerpos de agua, tipos de uso de suelo, tipos de rocas, lo podemos representar con polígonos, ¿sí? Ubicaciones, lo podemos representar con puntos. A diferencia de un raster, que por ejemplo en una imagen satelital, sí podemos ver toda la variabilidad que hay en la superficie, todos los elementos. Sin embargo, es más fácil, ¿sí? Y ocupa un menos espacio un vector que un raster en la cartografía tradicional, ¿ok? Entonces ahí tenemos desventajas y desventajas de utilizar tanto un modelo como otro. En el caso del volumen de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Un raster o un vector? Pues obviamente un raster va a tener un tamaño de almacenamiento mucho mayor. En el caso de los vectores, ¿sí? Tienen un tamaño de almacenamiento más bajo, ¿ok? En la topología, acuérdense que son aquellas relaciones de vecindad que tenemos en un modelo de estructura de datos, ¿sí?
En este caso, la topología tiene que ver con aquellas relaciones de vecindad. Por ejemplo, si a un lado de una línea hay un punto, ¿sí? ¿Cuántos vértices tiene una línea? ¿O cuántos arcos está, por cuántos arcos está conformado un polígono? ¿Sí? Etcétera. Entonces, los datos vectoriales en algunos casos almacenan topología. En el caso de un vector, no almacenamos topología. ¿Por qué? Porque siempre a un lado de un píxel va a haber otro píxel. ¿Ok? Y cada píxel tiene un valor individual. Entonces no podemos decir que un píxel está dentro de otro píxel, porque eso nunca va a ocurrir en un modelo de datos raster, ¿sí? Es por eso que los raster no almacenan topología. En el caso de las operaciones de cálculo, ¿sí? Las operaciones de cálculo se refiere a las operaciones aritméticas o matemáticas que podemos realizar con los elementos, ¿sí? Es más fácil realizar operaciones aritméticas con un modelo raster. ¿Por qué? Porque la multiplicación, división, suma o todos esos operadores matriciales se hacen píxel por píxel o con relaciones vecinales, ¿sí? Sin embargo, en un vector no podemos hacer operaciones tan explícitas como lo hacemos con un raster. ¿Por qué? Porque necesitarían la creación de campos para poder hacer operaciones entre campos, ¿sí? Entonces es más fácil realizar operaciones de cálculo con un raster. La actualización, recuerden que los raster continuamente se están actualizando. En el caso de las imágenes satelitales, por ejemplo Landsat, ¿sí? Tiene una resolución temporal de 15 días, entonces cada 15 días o 16 días tenemos una nueva imagen, ¿sí? En el caso del vector dependemos de la digitalización para poder realizar actualizaciones. Y esa digitalización o esa actualización del vector está en función de un raster normalmente, ¿sí? O de trabajos de campo. Entonces es más difícil actualizar los datos vectoriales, ¿sí? Que los datos raster. En el caso de la variación espacial continua, en un raster podemos visualizar muy bien la anisotropía del elemento que estemos observando, ¿sí? Es decir, qué tanta variación va a tener ese elemento, lo podemos observar de mejor manera en un raster. ¿Por qué? Porque nos da una visualización continua de la variable que estamos analizando. Sin embargo, en un vector, por ejemplo, si yo quiero analizar temperatura, no lo voy a poder hacer de una manera tan precisa en el caso de la variación como el raster, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el vector la temperatura o la puedo tener representada por líneas o por polígonos, ¿sí? Y ese polígono me va a representar un solo valor, por ejemplo 12 grados, mientras el raster en ese polígono que me decía el vector que tenía 12 grados de temperatura, ¿sí? En el raster yo voy a poder ver que no es 12 grados para todo ese polígono, sino que hay una variación, ¿sí? De 12.5, 12.3, 12.1, 12.9 grados, etc. Entonces eso es lo que me permite observar el raster en cuanto a la variación espacial continua. En el caso de la integración, ¿sí? Ambos datos vectoriales me permiten integrar información, es decir, combinar o intersectar datos, ¿sí? Y en el caso de la variación espacial discontinua, en ningún modelo de datos vectoriales vamos a tener este comportamiento. Entonces aquí tenemos ventajas y desventajas de utilizar cualquiera de estos dos modelos para representar los datos, ¿ok? En el caso de la entrada de datos, ¿cómo podemos nosotros obtener las estructuras de datos raster o un modelo o un raster más bien, ¿sí? A partir de qué tipo de métodos podemos obtener este tipo de archivos, ¿sí? Pues puede ser, por ejemplo, a partir de un sensor de teledetección, y en ese caso vamos a obtener un raster en función de una imagen satelital que nos va a representar el terreno, por ejemplo, la realidad, ¿sí? Los rasters se pueden obtener, a partir de digitalización manual también. Tenemos la digitalización semiautomática, como es el caso de un escáner, por ejemplo, ¿sí? El barredor óptico, que tiene que ver también mucho con los sensores de teledetección,
y la rasterización de datos vectoriales cuando tenemos vectores y los convertimos a archivo raster. Entonces estas son algunas de las maneras en las que podemos tener una entrada de datos en cuanto al modelo de datos raster. ¿Ok? Dentro de este modelo raster tenemos dos procesos que son muy importantes y que ustedes han estado ocupando a lo largo de sus materias, ¿sí? Como lo es la rasterización de datos vectoriales o la vectorización. La rasterización en este caso es un proceso a partir del cual ustedes van a poder convertir las primitivas geométricas, perdón, que son los puntos, líneas y polígonos, a un formato raster, ¿sí? Es decir, de vector convertimos a raster, ¿sí? Es decir, que esos puntos y líneas y polígonos los vamos a convertir a píxeles. Cada píxel en este caso, dependiendo del vector que tengan, pues va a tener un valor temático. Y este procesamiento es sencillo, ¿sí? Se dice que es sencillo porque es más fácil convertir los datos vectoriales a datos raster, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, tenemos estos vectores que son polígonos, ¿sí? Y cómo se convierten a raster. A partir de el píxel, dependiendo del tamaño, se trata de hacer una representación lo más fiel posible a ese vector, ¿sí? Normalmente esa línea va a pasar por esta parte de los píxeles, es decir, en el centro del píxel, ¿sí? Y a partir de eso se va a hacer la rasterización. En el caso de la vectorización, ¿sí? Cuando queremos convertir de raster a vector, es un proceso un poquito más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya convertimos de píxeles a puntos, líneas o polígonos, ¿sí? Y en este caso podemos considerar que ese archivo puede contener topología o no puede contener topología. En el caso de los polígonos, la conversión es relativamente sencilla porque se hace a partir de los extremos de cada uno de los píxeles, ¿sí? En el caso de las líneas, tiene que ser por el centro del píxel para vectorizar. Y en el caso de los puntos, pues el centro de cada uno de los píxeles conformaría un nuevo punto en el caso de la vectorización, ¿sí? Estos procesos ustedes ya los han trabajado en diversas materias, ¿sí? Para obtener datos temáticos, ¿ok? Y vamos a entrar a esta parte de los operadores matriciales, que es la parte que nos va a ayudar a hacer nuestra nueva práctica, ¿sí? Los operadores matriciales son muy utilizados dentro del ambiente de los sistemas de información geográficos, ¿sí? También en el caso de la teledetección, y en el caso de la altimetría por satélites, por ejemplo, u otras disciplinas, ¿sí? Pero estos operadores siempre los vamos a ocupar dentro de las ciencias geoespaciales. Los operadores matriciales es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a realizar cálculos con las matrices dentro del raster que estamos analizando, ¿sí? Normalmente la técnica en donde aplicamos estos operadores matriciales la vamos a llamar álgebra de mapas, ¿sí? Esta álgebra de mapas va a incluir una gran cantidad de operadores matriciales que nos van a ayudar a obtener distintos tipos de información, ¿sí? O distintos tipos de salida. Normalmente, a partir de la álgebra de mapas, vamos a realizar operaciones matriciales entre una o varias capas, y la salida va a ser una capa solamente que nos va a representar la variable que queremos obtener, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esos operadores matriciales. Un ejemplo aquí de un operador matricial es este que tenemos en la pantalla, ¿sí? En donde este operador se define a partir de una multiplicación, es decir, mediante una ecuación. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Se quiere convertir este modelo de datos vectoriales o este modelo digital de elevación, ¿sí? Que está en metros, y lo queremos pasar a centímetros, es decir, queremos hacer un cambio de unidad.
¿Qué operación matricial estamos definiendo aquí? Pues que este modelo lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en centímetros, ¿sí? Y este operador o esta ecuación es a lo que vamos a llamar álgebra de mapas, ¿sí? Estamos realizando operaciones aritméticas con una banda en este caso. Y aquí tenemos el operador. ¿Cuál es el operador? Pues la multiplicación, ¿ok? En los operadores matriciales vamos a tener una amplia clasificación, ¿sí? O categorías que nos van a ayudar a agruparlos de acuerdo a la funcionalidad que van a tener estos operadores matriciales. Tenemos los operadores locales, los operadores de vecindad o focales, operadores de bloque, operadores de área extendida y operadores globales. Dentro de este tipo de operadores, los más comunes que vamos a encontrar y los más sencillitos son los operadores locales, ¿sí? A partir de los operadores de vecindad ya vamos a estar estableciendo ciertas relaciones de acuerdo a los píxeles, ¿ok? Vamos a ver entonces primero los operadores locales. Los operadores locales lo que van a hacer es generar una nueva capa a partir de una o otras capas previamente ya existentes, ¿sí? Es decir, aquí vamos a relacionar una capa o más para obtener una salida, ¿sí? Que fue algo similar a lo que vimos en el ejemplo del modelo digital de elevación, de realizar la conversión de metros a centímetros, ¿sí? Aquí los operadores locales van a tener la característica de que las operaciones se van a realizar para cada celda individualmente, es decir, para cada píxel la operación va a realizarse de manera individual, ¿sí? Y eso se hace a partir de una función, una función en donde vamos a realizar una combinación de distintos operadores o de un solo operador, ¿sí? Dentro de estos operadores locales tenemos los operadores aritméticos, que son o están compuestos a partir de operadores simples como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, la potencia, etcétera, ¿sí? Tenemos también los operadores lógicos, en donde nos van a ayudar comparaciones, ¿sí? Como el operador AND, OR, XOR o NOT, ¿sí? Que es y, o, diferente, etcétera, ¿sí? Tenemos también los operadores relacionales, en donde vamos a relacionar los elementos del modelo raster con respecto a un indicador, ¿sí? Tenemos aquí el caso de los operadores relacionales, que es mayor, menor, mayor igual que, menor igual que, igual, ¿sí? Diferente a, etcétera. Tenemos los operadores trigonométricos también, que engloban todas las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, etcétera, ¿sí? Y los operadores condicionales, cuando ya agregamos condiciones para analizar la información. Por ejemplo, si dentro de este modelo de datos vectoriales yo tengo más de 20.000 píxeles, esto se considera tal cosa. Entonces eso sería un operador condicional. Estos operadores locales ustedes ya los han ocupado ampliamente dentro de varias de sus materias, ¿sí? En teledetección ocupaban, por ejemplo, operadores aritméticos para realizar las correcciones radiométricas, para realizar un NDVI, por ejemplo, ¿sí? También ocupaban operadores relacionales si querían hacer, por ejemplo, un árbol de decisión, operadores trigonométricos también dentro de las correcciones radiométricas, y condicionales los llegaron a ocupar también para escalar imágenes, por ejemplo, etcétera. Entonces estos ya los conocen ampliamente, ¿sí? Tenemos también los operadores de vecindad o focales. Los operadores de vecindad o focales van a funcionar de acuerdo a el valor de los píxeles adyacentes, ¿sí? Es decir, en este caso yo tengo aquí esta imagen, y si yo quiero calcular el valor de este píxel, tengo que hacerlo a partir de los vecinos que están acá, ¿ok? Entonces así funciona un operador de vecindad o focal, ¿sí?
De acuerdo al número de celdas que nosotros le indiquemos, es la corrección, ¿sí? O el valor que vamos a obtener. Pueden ser 8 píxeles vecinos, 12 píxeles vecinos, 15 píxeles vecinos, etc. Este tipo de operadores de vecindad o focales los vamos a encontrar mayormente en las operaciones de filtrado de capas, los operadores estadísticos y los operadores direccionales. Ahorita vamos a ver las características de cada uno de estos operadores, ¿ok? Tenemos los de filtrado. En este caso los operadores de filtrado nos van a ayudar a realzar la calidad visual de una imagen satelital, por ejemplo, ¿sí? O a generalizarla. Estos operadores de filtrado normalmente funcionan a partir de una ventana móvil, ¿sí? O también conocida en teledetección como kernel, ¿ok? Normalmente esa ventana móvil es de 3×3, de un tamaño de 3×3, es decir, una matriz de 3 elementos por 3 elementos, que en total nos daría 9 elementos, ¿sí? Eso quiere decir que el valor central de esa matriz va a ser el píxel al cual le vamos a querer calcular el valor a partir de los otros 8 píxeles vecinos. Y vamos a tener una ayuda aquí de una ponderación o de algunos pesos, ¿ok? Estos filtrados ya los han visto ustedes en teledetección, como por ejemplo el filtro de paso bajo, el filtro de paso alto, ¿sí? Filtro de la media, etcétera, que nos ayudaban a suavizar o a acentuar bordes dentro de una imagen satelital, ¿ok? Tenemos los operadores estadísticos que nos ayudan a realizar el cálculo de las estadísticas de un modelo raster, por ejemplo los operadores que calculan la media, ¿sí? La desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, etcétera, todas esas operaciones de zonales, etcétera. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de operadores, pero funcionan de la misma manera a partir de la vecindad, ¿ok? Y los operadores direccionales que nos permiten estimar ciertos parámetros temáticos a partir de valores de los píxeles. Por ejemplo, se les llama direccionales porque de acuerdo a la dirección de las celdas es como se obtiene el valor, ¿sí? Tenemos en el caso de la aplicación de los modelos digitales de terreno, la obtención de la pendiente, la orientación, la curvatura del terreno, ¿sí? Que son operadores direccionales. ¿Por qué? Porque a partir de los datos de elevación calculamos pendiente, por ejemplo, pero la pendiente se calcula a partir de la dirección de las celdas, ¿sí? Lo mismo con la orientación y la curvatura del terreno, ¿ok? Entonces, estos operadores también ya los han ocupado, estos operadores de vecindad o focales, tanto en teledetección como en los modelos digitales de terreno, ¿ok? Tenemos los operadores de bloque, que son muy parecidos a los operadores de vecindad, ¿sí? Sin embargo, aquí, en lugar de aplicar una ventana móvil, para cada una de las celdas, y que esta ventana móvil se vaya desplazando celda por celda, ¿sí? Se va aplicando, en lugar de haciéndose de esta manera, a manera de bloques completos, ¿sí? Es decir, que esos bloques van a tener un mismo tamaño de ventana, ¿sí? Y se les va a asignar el mismo resultado a todas las celdas incluidas dentro del bloque, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en la imagen. Tenemos los píxeles individuales de el modelo raster, y el bloque en este caso estaría en función de estas celdas que tienen el valor 3.7. Acá tenemos otro bloque de 4.2, 6.1 y 7.3. Entonces ahí tenemos 4 bloques, ¿ok? Esos son los operadores de bloque. Tenemos también los operadores de vecindad extendida, que son aquellos operadores que van a funcionar en zonas relativamente extensas, pero la característica que van a tener esas zonas es que van a cumplir con un criterio determinado, ¿sí? Aquí los operadores de vecindad extendida, ¿sí? Van a determinar cuál es el conjunto de celdas que va a cumplir esas características. Por ejemplo, estos operadores de vecindad extendida los podemos encontrar en la clasificación no supervisada, ¿sí?
cuando nosotros no conocemos la zona de estudio que vamos a estar trabajando. Sin embargo, a partir de un programa asignamos clases, un número de clases que nosotros establecemos, pero el programa decide todo a partir de los valores estadísticos. Entonces, una clasificación no supervisada se considera como un operador de vecindad extendida. Y aquí tenemos el ejemplo de esa clasificación. ¿Ok? También tenemos otro ejemplo de los operadores de vecindad extendida, como las áreas de influencia, que también se pueden realizar con raster. Es más común realizarlas con vector, sin embargo con raster también podemos realizar los buffers o áreas de influencia, como lo ven aquí en la imagen, ¿sí? Y todo eso se realiza con estos operadores de vecindad extendida. ¿Ok? También dentro de los operadores de vecindad extendida podemos incluir el cálculo, por ejemplo, de un parteaguas de una cuenca, ¿sí? O de las líneas del drenaje de una cuenca, ¿sí? En este caso se realiza también aquí a partir de la dirección de las celdas. En este caso sería en función de las curvas de nivel, y acá sería en función de las líneas de drenaje. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otros operadores de vecindad extendida. Ustedes ya los han ocupado, la clasificación no supervisada, y en este caso de el cálculo del parteaguas de una cuenca o del el drenaje de una cuenca. ¿Ok? También para realizar los puntos de visibilidad dentro de una región, ¿sí? O las cuencas visuales, que tanta visibilidad tenemos a partir de un punto hacia otros extremos, ¿sí? Eso también lo podemos realizar con los operadores de vecindad extendida. Y me parece que esto ya lo han trabajado ustedes en la materia de modelos digitales del terreno, si ya la llevaron. ¿Ok? Tenemos también los operadores de área, ¿sí? Los operadores de área son aquellos operadores que me van a ayudar a determinar algún parámetro, como la superficie, el perímetro, algún índice de forma, distancia, valores estadísticos de determinada región, etcétera, ¿sí? Estos operadores de área van a tratarse de variables cuantitativas, normalmente, es decir, que les va a dar un valor numérico, pero también pueden obtenerse variables o valores cualitativos, es decir, con alguna descripción. Por ejemplo, en el caso aquí de la diapositiva nos da como ejemplo el valor de la litología, ¿sí? Entonces aquí estos operadores de área son también muy aplicables. Un ejemplo dentro de ArcMap muy sencillo de los operadores de área son los operadores focales, de zonas focales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un raster de temperatura de todo el estado de San Luis Potosí, pero de ese raster yo quiero obtener la temperatura individual para cada uno de los municipios de San Luis Potosí, lo puedo hacer con un operador de área, ¿sí? Hay una herramienta que se llama Zonal Statistics, por ejemplo, en donde me pide que del raster yo zonifique de acuerdo a otra capa, y a partir de esa zonificación lo que voy a obtener son las estadísticas por región o por zona, ¿sí? Eso es un operador de área. ¿Ok? Tenemos también los operadores globales, y los operadores globales aquí afectan a toda la capa raster, ¿sí? Y normalmente se van a basar en el concepto de la distancia. Tenemos el operador de distancia euclidiana, que me va a permitir calcular para cada o para todas las celdas de mi raster, en este caso, ¿sí? La distancia en función de una serie de elementos, ¿sí? Acuérdense que la distancia euclidiana es el valor de la distancia de un elemento a otro en línea recta, la distancia más corta, ¿sí? Tenemos también los operadores de distancia ponderada, en este caso, que en función de un peso vamos a poder determinar una distancia, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva en donde nos dice que si tratamos de determinar el camino más corto a pie hacia un yacimiento en mitad de una sierra, pues debería de tenerse en cuenta la mayor o menor facilidad para atravesar las diferentes celdillas, debido a valores como la pendiente, la vegetación, presencia de caminos, etc.
Entonces aquí nos está dando un ejemplo de un operador de distancia ponderada, ¿sí? También tenemos un operador de distancia ponderada, por ejemplo, cuando trabajamos con algunos elementos como buffers en función de tiempos o distancias de conducción, etc. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estos elementos de los operadores globales. Y dentro de los operadores globales también tenemos el operador de entidad más cercana, ¿sí? Que es un operador que complementa a los otros dos anteriores, ¿sí? Pues nos va a indicar para cada elemento del raster cuál entidad está más cercana, ¿sí? Por ejemplo, si queremos resolver problemas de distribución de servicios, como nos indica aquí en la diapositiva, como en el caso de hospitales o colegios, en función de ciertas características, un operador de entidad más cercana nos sirve para ayudar a ubicar esos nuevos servicios, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo de estos operadores matriciales, ¿sí? Bien, voy a entrar aquí a una página de internet y voy a buscar aquí en internet cómo funciona el Hillshade en ArcMap, ¿sí? De aquí vamos a sacar un código que nos va a ayudar a entender cómo funciona el sombreado dentro de ArcGIS, cómo se hace, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque a partir de este algoritmo vamos a realizar un programita en ArcMap, en en C#, que nos va a ayudar a determinar el Hillshade a partir de estos parámetros que nosotros tenemos aquí, ¿ok? En este caso, ¿sí? Esto es para que ustedes vean qué código o qué tipo de procesamiento debemos de realizar para obtener un elemento que obtenemos con mucha facilidad en un programita como ArcMap, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que hay detrás de ArcMap y que sepan cómo calcular distintos parámetros a partir de un modelo raster, ¿sí? Entonces aquí tenemos en esta parte de cómo funciona el sombreado, nos da la descripción de qué es la herramienta de sombreado, ¿sí? Que es una sombra que se obtiene a partir de la iluminación hipotética de una superficie, ¿sí? De acuerdo a distintos valores de iluminación para cada celda del raster, ¿sí? El Hillshade aquí es un operador de vecindad, como los que estuvimos viendo, vecindad o focal, ¿sí? Pero es direccionable también, porque funciona a partir de la dirección de las celdas, ¿ok? Tenemos algunos parámetros aquí que nos van a ayudar a calcular el sombreado, como el azimut, ¿sí? Que es la dirección angular del sol medida de 0 a 360 grados desde el norte en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, el azimut es la dirección en la cual se encuentra el sol, ¿sí? Y con la cual va a iluminar el terreno, ¿sí? Si tenemos un azimut, por ejemplo, en este caso de 300 y cacho ángulos, con este caso 315 grados, aquí como nos muestra la imagen, quiere decir que tenemos un azimut o el sol en un azimut en una dirección noroeste, ¿sí? Es decir, en esta posición. Y en esa posición van a llegar los rayos del sol y la sombra se va a crear del lado contrario, ¿ok? Tenemos también el parámetro de la altitud, que la altitud es la pendiente o el ángulo de la fuente de iluminación por encima del horizonte, ¿sí? En función de una línea de referencia en este caso. Y las unidades se van a expresar en grados de 0 a 90, ¿sí? 0 es el horizonte, ¿sí? La línea de referencia, y 90 es el punto más alto. Aquí tenemos un ángulo normalmente que utilizamos en ArcMap, que es de 45 grados, es decir, con esta dirección, ¿ok? Y a partir de esos parámetros y valores de pendiente y orientación de la pendiente y tamaño de celda, pues vamos a obtener el sombreado, ¿sí? Entonces aquí tenemos el código del sombreado, ¿sí? Si se dan cuenta, voy a hacer esto un poquito más grande para que vean la operación.
El hill shape se obtiene a partir de esta operación. 255, que me representa los niveles de grises de 0 a 255, ¿sí? Por el coseno del ángulo cenital solar, por el coseno de la pendiente, por el seno del ángulo cenital solar, por el seno de la pendiente y por el coseno del azimut menos el aspecto de la pendiente, es decir, la orientación de la pendiente. Entonces con esto en ArcMap obtenemos el hill shape o el sombreado, ¿sí? Sin embargo, pues antes hay que calcular estos parámetros que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí página nos da los elementos necesarios o los pasos que debemos de seguir para calcular esos parámetros, ¿sí? Les voy a pedir por favor que vayan dándole una leída a este documento, a este artículo, ¿sí? Para que vayan entendiendo cómo funciona el sombreado. Aquí van a ver que es un operador de vecindad, porque ocupamos los píxeles vecinos, ¿sí? Y aquí van a ir viendo todo este código, ¿sí? La idea es que nosotros realicemos una reproducción de ese código y la traslademos a ArcMap, a un código, perdón, en C# para que vean cómo se calcularía el hill shape ya en un entorno de programación, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle con el video de hoy. En el siguiente video comenzamos a realizar este programita que nos va a ayudar a obtener el sombreado, y con eso calificaríamos el cuarto parcial, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video, chicas. Espero que se encuentren bien y continuamos más adelante con esta práctica. Saludos, chicas.